Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas que ya están aquí conectados con nosotros. Vamos a dar espera de unos 2 o 3 minuticos a que de pronto nos acompañe más gente y damos inicio a nuestra charla del día de hoy, que es la importancia de la audición en el desarrollo de los niños. Bueno. Hola, hola de nuevo a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí el día de hoy. Queremos hablar sobre la importancia de la audición en el desarrollo de los niños. Para quienes no me conocen y para quienes es su primera vez aquí con nosotros, mi nombre es Joana Ramírez, soy fonoaudióloga, especialista en audiología, y esta charla es pensada y dirigida específicamente para papás que tienen niños entre los 0 y los 6 años. Obviamente agradecemos y son muy bienvenidos todos los colegas que de pronto nos estén acompañando. Sin embargo, hacemos esta aclaración porque toda la terminología que vamos a estar usando pues es una terminología sencilla precisamente para que los papás nos puedan entender. Entonces, le voy a dar paso a mi colega, amiga y aliada de oídos en la ciudad de Cali, Diana Irurita. Hola. Hola Joana, ¿cómo estás? Buenas Bien. tardes para todos. Buenas tardes a todos los papás y a todas las mamás que nos acompañan el día de hoy. Bueno, Dianita, cuéntanos, antes de que empecemos en materia, ¿quién eres tú? Cuéntales a las personas que ya nos están acompañando y a las que nos van a ver después, porque recordemos que estas transmisiones siempre muchas veces se ven más después de lo que estamos de pronto aquí en vivo. Entonces, ¿quién eres tú, Dianita? Bueno, claro que sí, Joana. Antes que nada, pues agradecer por la invitación y también la asistencia a todos los papás que se encuentran el día de hoy en nuestro live. Espero que lo disfruten igual que nosotras lo disfrutamos haciendo toda esta planeación y preparación. Yo soy fonoaudióloga, especialista en audiología, soy docente de la Universidad del Valle en el programa de fonoaudiología y pues tengo amplia experiencia en audiología clínica y como lo mencionó Joana, pues soy aliada de oídos acá en Cali. Bueno, Dianita, entonces yo creo que entremos en materia. Permíteme, voy a compartir la pantalla. Saludo a Paola Andrea Martínez. Hola, Paola, gracias por acompañarnos, que por ahí nos está saludando. Listo. Bueno, entonces ya nos conocen, vamos a hablar sobre el desarrollo de audición, sobre evolución auditiva en niños y vamos a dar algunas recomendaciones importantes para tener en cuenta. Vamos a iniciar hablando sobre qué es la audición y qué entendemos por audición. Y es que, Dianita, definimos la audición como el sentido que le permite al ser humano ponerse en contacto con el medio ambiente. Y esto obviamente lo hace a través del funcionamiento del oído, el cual trabaja para captar, transmitir y procesar toda la información sonora. La audición además nos permite llevar a cabo todo un proceso de comunicación hablada que todos los seres humanos, además para llevar a cabo estos procesos comunicativos, nos valemos de las facultades del lenguaje. En el caso, por ejemplo, de los niños que tienen una pérdida auditiva desde el nacimiento o que la adquieren en algún momento de la infancia, ellos también tienen o poseen esta facultad, sin embargo, y tienen la posibilidad de desarrollarla, sin embargo, en ellos va a ser diferente según sea el caso. Antes de continuar, Joana, olvidamos mencionarle a los papás que si tienen algunas preguntas las pueden realizar a través del chat de este live, solo que les vamos a pedir el favor de que lo realicen finalizando el live para que así podamos luego darle la respuesta y no perderlas en el transcurso del chat.
Entonces, continuando con la pregunta, y que son preguntas que frecuentemente nos hacen los papás en la consulta, y por eso ustedes van a ver que en este live vamos a tener como unas preguntas orientadoras. Sí, es tal cual lo que acaba de decir Joana, la audición, pero es importante tener en cuenta que no solo escuchamos con el oído, que también escuchamos con el cerebro. Si bien el oído se encarga de recibir toda la información que se encuentra en nuestro entorno, es el cerebro el que realmente se encarga de interpretarlo, de comprenderlo y darle un significado. Entonces, por eso la función de comunicar y de adquirir ese o desarrollar el lenguaje, y especialmente si estamos hablando del lenguaje oral, del habla, pues depende de 3 factores muy importantes, que en este caso pues va a ser que las estructuras y el funcionamiento del sistema auditivo se encuentre adecuado, que el grado de maduración del niño y la experiencia que tiene el niño con su contexto y con su entorno. Es importante tener en cuenta que para este desarrollo pues se requiere que haya una interacción fluida entre el niño y otros niños, es decir, pares, niños de su misma edad, pero también con los adultos, porque los adultos son ese modelo de este lenguaje oral que él va a percibir a través de su audición y que posteriormente va a producir. Entonces va a requerir que el sistema sensorial, en este caso el oído, pues se encuentre adecuadamente para posteriormente adquirir el habla. Entonces, como lo mencionó Joana, pues los niños que nacen con una deficiencia auditiva van a tener, llamémoslo de cierta forma, un bloqueo en ese paso del sonido que va a dificultar el desarrollo del lenguaje y el habla posteriormente. Entonces, es muy importante tener una salud auditiva óptima para que el niño pueda tener unas expresiones culturales, lingüísticas, afectivas, personales, de pensamiento y de conocimiento adecuadas durante todo este proceso de crecimiento y desarrollo. Claro que sí, Dianita, y es que la audición es el primer paso del desarrollo, como tú lo comentabas, de todas estas habilidades comunicativas. Es como los niños aprenden a reconocer a sus padres, es incluso los bebés comienzan a oír el sonido desde el vientre de las mamás, y la audición es supremamente importante para todo lo que es la adquisición del habla, y los niños además aprenden imitando todos los sonidos y todo lo que reciben del feedback del medio ambiente. Contémosle un poquitico, Diana, a los papás, ¿desde qué momento empiezan a escuchar los niños? Así es, pero pasemos a la siguiente diapositiva para que ellos puedan ir comprendiendo los diferentes momentos que vamos a encontrar. No se sabe con exactitud, porque muchas mamás nos preguntan desde qué momento escucha a mi hijo, él está escuchando cuando está en el vientre, y no se sabe con exactitud. Sin embargo, hay diferentes investigaciones que nos dan cuenta de posiblemente a partir de qué semana de gestación el feto puede empezar a escuchar. Por ejemplo, tenemos estudios que han realizado con bebés que nacen prematuros, es decir, antes de las semanas que se consideran las semanas ya pertinentes para el momento del parto, sino que nacen prematuros y pues tienen reacciones a los sonidos auditivos. Entonces, a pesar de que nacieron semanas antes, ya estamos encontrando respuestas auditivas. Y lo mismo se encontraron que en bebés, cuando fueron estimulados a través del abdomen de la mamá, tenían ciertas reacciones más o menos a los 3, 4 meses de gestación. Entonces, vamos encontrando que el desarrollo de la cóclea, o lo que comúnmente conocemos como el caracol, inicia a partir de las 13 semanas de gestación y que más o menos alrededor de los 5 meses, es decir, a las 20 semanas, ya tiene la forma, las dimensiones de una cóclea de un adulto. Entonces, eso nos da una aproximación de que entre las 20 y 22 semanas, es decir, entre los 4 meses y medio y los 5 meses, pues ya las estructuras del oído se encuentran establecidas y posiblemente ya hay un sentido de audición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto se sigue desarrollando y madurando en el vientre hasta que el bebé nace y posteriormente en sus primeros meses y años de vida. Igualmente hay que tener en cuenta que el nervio auditivo, que también hace parte de todo este sistema, pues también tiene un proceso de maduración y este se va alcanzando más o menos a los 6 meses y finaliza todo el proceso a los 8 meses.
Bueno, Dianita, igual es que también hay que tener en cuenta algo y es que hoy en día, primero no hay una evidencia científica muy precisa que diga exactamente cuándo, como tú lo mencionabas, pero además de eso es que vemos que hoy en día los niños nacen o salen como más desarrollados que antes, entonces podríamos pensar que no sé, que hasta de pronto desde la misma gestación, quizás desde mucho antes ya ellos estén auditivamente preparados para muchas cosas, ¿no? Sí, lo importante que debemos tener en cuenta y que los papás deben tener en cuenta es que efectivamente el niño sí está escuchando mientras se encuentra en el vientre, porque como estamos viendo, desde la 13ª semana, pues ya se está iniciando todo este proceso de desarrollo del sistema auditivo y que él está inmerso en ese líquido amniótico, está ahí en la barriguita de la mamá, pero que él percibe todos los sonidos internos de la mamá, pero también su voz, los sonidos externos del contexto en el cual se encuentra la mamá. Entonces, pues, ¿por qué no? Igual hablarle y estimularlo desde que se encuentra en el vientre. Y tener en cuenta que este proceso de maduración y desarrollo auditivo se va a seguir dando durante los primeros meses de vida y posteriormente en los primeros años para así adquirir el lenguaje oral como lo mencionamos en la pregunta anterior. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones que realmente tiene la audición sobre el desarrollo del niño? Entonces, como ya lo mencionábamos anteriormente, la audición es fundamental para el desarrollo del habla, del lenguaje, de la comunicación, del aprendizaje. Mientras más temprano en la vida de un niño se presente una pérdida auditiva, más graves van a ser los efectos sobre el desarrollo del mismo. Y de igual manera, entre más temprano detectemos o identifiquemos esa falla auditiva, iniciemos una intervención, digamos que le daremos mayores posibilidades de un desarrollo dentro de comillas normal. ¿Listo? ¿Qué implicaciones podría llegar a tener entonces un niño que de pronto tenga una deficiencia auditiva? Entonces, en cuanto al vocabulario, son niños que desarrollan el vocabulario con más lentitud, que tienen dificultades en pronunciar o en desarrollar palabras funcionales como un, que, de, el, tienen disparidad en relación a niños de su misma edad, entonces son niños que si hacemos un comparativo se van a ver un poco más quedados que de pronto los niños que tienen una audición normal. Adicional a eso, son niños que tienen dificultades en entender palabras con diferentes o con varios significados, como por ejemplo banco, el banco donde vamos y hacemos las transacciones o el banco donde nos sentamos. Y son niños que además entienden y construyen oraciones mucho más cortas y más sencillas en comparación a otros niños. En cuanto al habla, son niños que no pueden oír los sonidos como por ejemplo la S, la F, la T, y por lo tanto también los omiten de su hablar. Además, se les dificulta en muchas ocasiones oír su propia voz, lo que va a hacer que por lo general que sean niños que hablan muy alto. A nivel emocional y social, entonces, en cuanto a esto, podemos decir que todo lo que son estas dificultades de comunicación con frecuencia van a hacer que estos niños pues sean niños aislados socialmente y que en muchas ocasiones también sean niños con baja autoestima. Con frecuencia además son niños que dicen que se sienten solos, que se sienten desdichados, que no les gusta ir al colegio y realmente digamos que tratan de evitar toda ocasión de socialización y por lo general también son niños que suelen provocar sentimientos de ira, de estrés, de irritabilidad. Así es, Joana. Y entonces también pues surge la pregunta, y entonces en los procesos de aprendizaje, ¿qué implicaciones también tienen las pérdidas auditivas? Y hay que partir de la siguiente base. El lenguaje oral, el habla, es el precursor, es la base de adquirir los procesos de lectura y escritura. Entonces podemos encontrar más adelante que cuando estos niños inician sus procesos de lectura y escritura, generalmente si están presentando dificultades en el habla y en el lenguaje, como tú lo acabas de mencionar, eso va a ser evidente en la lectura y en la escritura. Obviamente estamos hablando cuando ya se encuentran en una edad escolar y han ingresado al colegio o a alguna institución pues, educativa. Y asimismo entonces se va a ver afectado el aprovechamiento escolar por lo que tú acabas de mencionar. Vamos a encontrar problemas de aprendizaje y principalmente en
materias como matemáticas y lenguaje es donde se ven las mayores dificultades. Son niños que tienden a tener un rendimiento bajo, a sufrir de fracaso escolar y más adelante pues esto puede también tener incidencia en el desarrollo profesional. O sea, estamos hablando a largo plazo, pero recordemos pues que la infancia es la base de todo del desarrollo del adulto, es decir, del ser humano. Y pues es importante también tener en cuenta que van a requerir unas necesidades, unos apoyos educativos que si no los detectamos a tiempo estas pérdidas auditivas, pues no vamos a poder dar el manejo adecuado y mucho menos pues lograr brindar las necesidades o los apoyos educativos que requieran estos niños para evitar estos fracasos escolares. Bueno, pero ¿qué puede afectar en realidad la audición de los niños? Y bueno, es que hay diferentes factores que pueden afectar la audición y esos entre algunos de los que les voy a mencionar están, por ejemplo, los factores hereditarios y otros que pueden ocurrir durante el proceso del embarazo o después del nacimiento. Entonces, como les mencioné, todo lo que sea la historia clínica familiar de hipoacusia neurosensorial, todo eso puede verse reflejado en la audición de nuestros niños. Las mamitas que de pronto hayan tenido infecciones durante el embarazo, todo lo que son las TORS, que es la toxoplasmosis, la rubeola, el citomegalovirus, el herpes, son patologías que pueden ocasionar una pérdida auditiva en los niños. Incluso hay mamitas que cuando tienen citomegalovirus puede que la pérdida auditiva no se refleje o no se detecte al momento del nacimiento. Son niños que pueden desarrollar la pérdida auditiva incluso a los 6 meses o al año. Entonces son niños que van a requerir un seguimiento o un monitoreo audiológico más riguroso. Niños que de pronto tengan un APGAR bajo, que la APGAR es la prueba que se le realiza a los bebés para verificar cómo está la frecuencia cardíaca, el tono muscular y otros signos médicos que garanticen que el bebé esté bien. Cuando este APGAR da bajito, es también un indicativo de que puede ocasionar una dificultad auditiva. Todo lo que son los medicamentos ototóxicos que de pronto a los que haya estado expuesta la mamá durante el embarazo pueden generar una pérdida auditiva, el bajo peso al nacer, los niños que de pronto hayan tenido que estar ventilados mecánicamente, también son niños que pueden llegar a generar una pérdida auditiva, todo lo que son las anomalías craneofaciales, las meningitis bacterianas, los síndromes, la exposición a ruidos fuertes, que es algo que nos afecta a todos en general, pero sobre todo en los niños, ya que el sistema auditivo de los niños es mucho más sensible que el de nosotros los adultos, así que ellos son, cuando se exponen a ruidos, es mucho más factible que tengan pérdidas auditivas. Todo lo que son las otitis recurrentes que se pueden ocasionar, ya sea por una inadecuada lactancia o por aguas contaminadas, y todo lo que son los inadecuados hábitos de limpieza. Muchas veces los papitos piensan que por limpiar en exceso están haciendo bien o por usar los copitos e introducirlos dentro del oído están haciendo bien y pues eso en realidad está perjudicando o puede perjudicar la audición de nuestros niños. Pero más adelante les vamos a hablar un poquitico de eso. Aquí pues es importante tener en cuenta que así como hemos mencionado muchas causas, asimismo vamos a tener diferentes tipos de pérdidas auditivas a partir de pues el factor causal y asimismo el grado de pérdida. Entonces quería retomar que todas esas implicaciones que mencionamos en la pregunta anterior, pues van a variar según el tipo de pérdida y según el grado de pérdida que presente el niño. Es importante tener en cuenta que casi que el 60% de las pérdidas auditivas de los niños son prevenibles, es decir, que se pueden prevenir. La OMS ha identificado, esta cifra ha cambiado en el último año, pero es entre 32 y 34 millones de niños sufren de alguna pérdida auditiva, de las cuales, como lo acabo de mencionar, el 60% es prevenible. Les queríamos compartir esta gráfica porque de los factores que acabo de mencionar Joana, pues encontramos que el 31% se debe a infecciones como ya lo mencionó, sarampión, rubeola, paperas, otitis, las cuales son prevenibles. Si los niños cuentan con un buen esquema de vacunación y se aplican las vacunas a tiempo, todas estas infecciones se pueden prevenir, al igual que la otitis, con una buena higiene y como lo mencionó Joana, de evitar introducirse o hacer objetos o una mala limpieza en el oído
También es muy importante darle un buen manejo a los cuadros gripales. Hay que recordar que los niños en estas edades tempranas pues tienden a presentar cuadros gripales, inician el jardín, están en contacto con otros niños y son frecuentes las gripas. Entonces, darle un buen manejo a las gripas para evitar que ocasionen una otitis, o también los niños que presentan alergias, componentes alérgicos de tracto respiratorio superior, también estar en control y manejo para evitar que se generen congestiones y posiblemente una otitis. De allí podemos continuar que el 17% pues son a causas de complicaciones en el parto, las que mencionó Joana, y estas también las podemos prevenir teniendo o realizando unos buenos controles prenatales que nos ayuden al momento del parto, pues evitar este tipo de complicaciones. Entonces, bueno, ¿cómo podemos identificar una pérdida auditiva en mi hijo? Es otra de las preguntas que nos hacen ustedes en la consulta. Importante tener en cuenta que una de las primeras pasos a realizar es el control auditivo. Este va a ser la herramienta o el clave que nos va a permitir identificar si nuestros hijos tienen una pérdida auditiva o no, pero ustedes son las personas que se encuentran la mayor parte del tiempo con ellos y queríamos brindarle a través de estas preguntas orientadoras algunas claves o alarmas o signos a tener en cuenta en los niños para que ustedes puedan, dentro del hogar, dentro de las actividades que ustedes realizan con ellos, identificar si posiblemente se esté presentando una pérdida o una alteración auditiva. Recuerden, son preguntas orientadoras, pero finalmente van a requerir realizar un control auditivo o una valoración auditiva con el médico especialista, en este caso el audiólogo o la audióloga. Entonces vamos a dar una serie de preguntas según la etapa de desarrollo. Si tenemos un niño entre los 0 y los 3 meses, algunas de las preguntas que podríamos realizarnos es si reacciona a sonidos fuertes. Hay que tener en cuenta que los bebés, por ese proceso de maduración que mencionamos inicialmente, escuchan son sonidos fuertes y posteriormente ya van a escuchar los sonidos también de baja intensidad. Entonces, una de las preguntas es ¿qué reacciona a sonidos fuertes? Se cerró la puerta, sonó el timbre de la casa, ladró el perro, que él reaccione a estos sonidos fuertes, que reconozca la voz de la mamá o el papá, pues porque es la voz que ha venido escuchando mientras él estaba en el vientre, que si está llorando y la mamá o el papá le habla, él logre calmarse con su voz y que gire la cabeza hacia la dirección donde usted le esté hablando. De los 4 a los 6 meses, vamos a hacernos preguntas como si mira hacia arriba y ya hace una localización mucho más directa de ese sonido, porque igual ya su control motor se lo permite, ya pueden mover un poco más la cabeza con relación a los 0 a 3 meses. Disfruta de los juguetes con sonido, es decir, los sonajeros y todo este tipo de juguetes que producen sonido. Él sonríe y tiene reacciones frente a estos sonidos y comienza a hacer imitaciones o a repetir los sonidos que uno le realiza, que es el balbuceo, y empiezan a ma, 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 ba, 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 a repetir ese tipo de sonidos que ustedes realizan con ellos a modo de juego. Ya cuando están un poco más grandes, de los 7 a los 12 meses, pues hay una respuesta al nombre. Ya cuando lo llamamos Andrés, Andrea, él reacciona frente al llamado por su nombre, ya logra decir ciertas palabritas comunes como mamá, papá, adiós, hola, y también comienza a responder a solicitudes cortas como ven aquí, vamos. En ese sentido, continuaríamos entonces con las preguntas de los chicos más grandes. Bueno, en los niños más grandes, las preguntas que nos podríamos hacer también según la etapa podría ser, si tenemos un niño entre 1 y 2 años, si sigue instrucciones simples como dame la pelota, si señala las partes del cuerpo en el momento en que se las preguntamos, si escucha historias, canciones o rimas, si entiende preguntas simples de sí y no, como por ejemplo, ¿tienes hambre? Si tenemos un niño de 2 a 3 años, si entiende las advertencias de ahora no, no más, si sigue instrucciones simples, un poco más elaboradas, como por ejemplo, ponte los zapatos, tómate tu leche,
si reconoce los sonidos en entornos ruidosos, si imita los sonidos de objetos y animales. Si tenemos un niño entre los 3 y los 4 años, si inicia el canto de canciones conocidas, si localiza fácilmente la fuente sonora, si habla de los sonidos que escucha. Y si tenemos un niño de 4 a 5 años, nos podemos hacer preguntas como, por ejemplo, si comprende la mayor parte de lo que dicen, tanto en la casa como de pronto en el colegio, si le gusta jugar con palabras y los sonidos de las palabras, si sigue instrucciones de múltiples pasos y si mantiene la atención en actividades más largas. Entonces, básicamente, estas son algunas de las cosas que ustedes pueden tener en cuenta o los tipos de preguntas que se pueden hacer para poder identificar si realmente los niños están dentro del proceso que deben estar. Bueno, vamos a hablar un poco de evaluación auditiva en los niños, Diana, y es Claro. que muchos papás se preguntan en qué momento deben evaluar la audición de los niños. Bueno, resulta que la evaluación de los niños se debe evaluar en todo momento, al nacer y cada año. Lo ideal es que por lo menos hasta que terminen su etapa escolar o como mínimo hasta los 12 años. Sin embargo, la idea o lo ideal sería que como por cultura lo hiciéramos incluso hasta nosotros los adultos, revisarnos los oídos por lo menos una vez al año. Sin embargo, pues no lo hacemos y en el caso de los niños, como están en su etapa de aprendizaje y demás, lo ideal es que por lo menos hasta que terminen su etapa escolar se realicen su valoración una vez al año. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? Bueno, entonces existen diferentes pruebas que se usan según la edad en la que se encuentra el niño. Tenemos la audiometría por observación en cambios del comportamiento que se realiza en menores de 6 meses y consiste en pasar estímulos auditivos a altas intensidades y observar las respuestas que tenga el niño. Tenemos la audiometría por refuerzo visual que se aplica en niños de 6 meses a 11 meses, en donde vamos a pasar estímulos a campo libre dentro de la cabina sonoamortiguada y cuando hay respuestas, pues le damos un estímulo o un refuerzo visual para mantenerlo entretenido. Tenemos la audiometría por juego condicionado, que ya la realizamos en niños más grandecitos y lo que hacemos es con fichas, les ponemos los auriculares y les pedimos que se pongan las fichas encima del auricular y que cuando escuche que la ficha suena, la inserte o la meta en el tarro según lo que estemos usando para hacer el condicionamiento. Y pues existen otro tipo de pruebas diagnósticas que son la imitancia acústica, que nos permite evaluar la funcionalidad del oído medio, la logoaudiometría, que nos permite ver la discriminación del lenguaje, los potenciales evocados auditivos, que nos permiten evaluar de una forma más objetiva y sin necesidad de la colaboración de los pacientes, todo lo que es la vía auditiva y otras estructuras, las autoemisiones que nos permiten evaluar la funcionalidad de las células ciliadas externas. Entonces, como ustedes pueden ver, papás y mamás, son muchas las pruebas que tenemos y tenemos pruebas que nos permiten evaluar desde el recién nacido hasta los adultos. Es decir, que en este momento la tecnología y los avances nos permiten evaluar a los bebés chiquitos y que nos preguntaríamos si se puede evaluar, cómo sé si está escuchando o no. Efectivamente sí, acabamos de escuchar las pruebas que se pueden realizar hasta que ya logran hacer la audiometría como hacemos los adultos, que es a través de los tonos y levantar la mano una vez escuchemos cada uno de los tonos. Si bien posiblemente el pediatra no nos lo indique, es importante que ustedes conozcan esta información para que también puedan solicitarla si el pediatra no hace la remisión, pero que ustedes en cada cita de control de desarrollo y crecimiento puedan solicitar tanto el control auditivo como el control visual. También queremos que sepan que el Programa Nacional para la Salud Integral Auditiva y Comunicativa del Ministerio de Salud de Colombia, pues ha establecido unas, digamos que, regulaciones en indicar cuáles son las pruebas que se pueden o están determinadas a realizar según el periodo de desarrollo, digamos la etapa de desarrollo en la cual se encuentra cada niño y hasta el adulto. Entonces vamos a encontrar que en el neonato, es decir, de los 0 a los 8 días de nacido, pues se va a tamizar y retamizar con las pruebas de potenciales y autoemisiones que mencionó Joana y un instrumento vale. El instrumento vale es una valoración
de la audición y del lenguaje, donde se le realizan 3 preguntas a la madre para identificar si hay o no una respuesta negativa frente a esta pregunta, frente a esta o una de estas 3 preguntas, y así hacer la remisión indicada, pues porque posiblemente puede encontrarse una alteración en la audición o en el lenguaje. En la primera infancia, que es de los 9 días de nacido a los 6 años, pues vamos a tener nuevamente el instrumento vale, la audiometría por juego y la timpanometría. Y así sucesivamente, voy a decirlo hasta la infancia, que es de 6 a 12 años, donde ya tendríamos también el instrumento vale y la audiometría tonal. Pero pueden ver que también está establecido para el adolescente y el adulto. El instrumento vale va a cambiar o las preguntas varían según la etapa de desarrollo en la cual nos encontremos. Es importante tener en cuenta que no, o sea, si bien la audiometría es la prueba que se encarga de determinar el umbral, es decir, el nivel de audición de la persona, pues vemos otras pruebas como la logoaudiometría o la impedanciometría que nos aportan información de cómo se encuentra el oído medio, si hay infección o no, por ejemplo, o de discriminación con la logoaudiometría para saber qué tanto de lo que escucho estoy comprendiendo. Entonces, esto va a ser fundamental en los niños más grandes o que están en ese periodo de aprendizaje y de escolaridad. Bueno, en los niños recién nacidos, ¿cuál es el protocolo de evaluación? Bueno, para hablar de esto, debo decir que a partir de julio del año 2019 salió una ley que es la 1980 y que indica que todo niño recién nacido vivo debe ser tamizado, y se supone que esta ley tenía un proceso de implementación que era de 6 meses, pero pues luego vino todo el proceso de la pandemia y demás, y pues ha estado un poquitico atrasado. Preferiría o quiero pensar que es por eso y no porque de pronto las instituciones han dado prioridad a otras cosas, pero se supone que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deberían ya tener incluidos dentro de sus procesos el tamizaje auditivo neonatal para todos los bebés que nazcan dentro de sus instituciones. Habiendo dicho esto, entonces queda claro que todos los niños deben evaluarse y voy a explicarles cómo se hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que lo podemos hacer mediante autoemisiones, que como les indiqué inicialmente, es una prueba que nos permite evaluar la funcionalidad de las células ciliadas, o mediante los potenciales evocados automatizados, que nos evalúa la vía auditiva completa. Pueden pasar 2 cosas: que pase el examen o que no pase el examen, ya sea porque falla uno o los 2 oídos. Si pasa el examen, entramos a mirar la historia familiar, si hay historia familiar de pérdida auditiva, si hubo o no factores de riesgo. Si hay historia de pérdida auditiva o factores de riesgo, lo que vamos a hacer es realizar un monitoreo anual o a los 6 meses, según sea el caso, y un control audiológico por lo menos, como se los indiqué anteriormente, hasta los 12 años. Si no pasan el tamizaje, lo que vamos a hacer es un monitoreo audiológico. Si no hay factores de riesgo o antecedentes de pérdida auditiva, lo que vamos a hacer es este mismo monitoreo por lo menos hasta los 8 años, por lo menos. Pero como les indiqué, recuerden que lo ideal es a lo largo de la vida realizar valoración auditiva una vez al año. Si no pasa el examen, ya sea porque falló uno o los 2 oídos, lo que vamos a realizar es un retamizaje. La idea de realizar este retamizaje es que se le haga en lo posible al mes. En algunos otros lados, por protocolo o por como sea que manejen las cosas, suelen alargar un poquitico este tiempo y dicen que 2 meses. Lo ideal es que como máximo sea ese tiempo. Y esto es súper importante que lo tengan claro, papás. ¿Por qué? Porque a veces en las EPS, ya sea por desconocimiento o porque la misma institución pide que sea así, los médicos indican que van a dar la orden para hacer el retamizaje a los 6 meses. Y no es así. Recuerden que entre más temprano detectemos las pérdidas auditivas, mayores posibilidades de un adecuado desarrollo le vamos a poder dar a los niños. Entonces es supremamente importante que hagamos el retamizaje a tiempo. Si hacemos el retamizaje, pueden pasar igual 2 cosas: que en el retamizaje pasen, y si pasan vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con los niños que pasaron inicialmente. Si no pasa, lo que vamos a hacer es entrar
hacer un proceso de exámenes diagnósticos complementarios. Y en este proceso puede pasar que detectemos una pérdida auditiva. ¿Qué pérdidas auditivas podemos tener? De 3 tipos. Entonces, podemos tener una pérdida auditiva sensorial, una pérdida auditiva conductiva o mixta, una pérdida neural o con disfunción central auditiva. Y el manejo, en algunas va a variar un poquito, pero todas van a terminando con perdón la redundancia, con un manejo audiológico antes de los 6 meses, con pruebas comportamentales, con amplificación, si es el caso, o depende de lo que se haya determinado. La familia va a tener que entrar a un programa familiar del manejo de la pérdida auditiva, un programa educativo y todo lo que es un proceso de monitoreo de toda esta parte, tanto familiar como del niño en sí como tal. Es importante, Johanna, mencionarle a los papás que eso que tú acabas de decir de la intervención que se realice antes de los 6 meses es fundamental, porque se ha encontrado que esas implicaciones que hablábamos al inicio del live, las brechas pueden ser cada vez mucho más pequeñas de un niño con pérdida auditiva y un niño con audición normal si su intervención, tanto la detección como la intervención, se realiza de forma oportuna. Y que ese desarrollo que hemos mencionado y todas esas implicaciones a nivel social, afectivo, o sea, es decir, tanto su desarrollo emocional, personal, afectivo, social, escolar, lingüístico, se vaya dando como el niño que tiene una audición normal en la medida que se logre hacer esa intervención de manera oportuna y temprana. Y tú me haces caer en cuenta de algo, Diana, que también es muy importante que tengan en cuenta los papás, y es que puede pasar, ha pasado, porque he escuchado los casos de que los bebés no pasan la primera prueba, no pasan el tamizaje, se van a casa con una orden para que les hagan el retamizaje, pero como en casa ven que el niño está teniendo reacciones a los sonidos o demás, entonces dicen o asumen que el niño está bien y no hacen el retamizaje. Papitos, es súper importante que lo hagan, porque no sabemos si en realidad el niño está teniendo respuestas a los sonidos o si es simplemente una reacción normal a cualquier otra situación, o si es un solo oído el que está respondiendo por los dos, y es súper importante detectar esto a tiempo. Y allí, en ese periodo entre el tamizaje y el retamizaje, seguir todas las recomendaciones que le va a proporcionar el profesional, que generalmente pues es estimulación auditiva. Que ustedes en ese periodo estimulen, le hablen al niño por ambos oídos, para que al momento del retamizaje, pues efectivamente comprobar si efectivamente hay una pérdida o no, porque en algunos casos se puede deber a un proceso de maduración o que todavía había líquido amniótico en el oído y demás. Entonces es importante pues seguir las recomendaciones que le indique su profesional. Entonces pasemos a las preguntas, pues a la siguiente pregunta, con relación a pues cuáles son las pruebas y la ruta en los niños más grandes, porque tú acabas de mencionar todo lo que tiene que ver con los neonatos, pero entonces vamos a pasar a hablar de los niños más grandes. Y aquí, pues, como lo pueden ver en el esquema, vamos a tener diferentes pruebas a aplicar, porque como lo mencionó Johanna, pues esto va a ser de acuerdo a la edad o a la etapa de desarrollo en el cual se encuentre el chiquito. Entonces puede ser por observación del comportamiento, o por refuerzo visual, o por audiometría por juego condicionado o algún otro test. Y pues vamos a tener unos posibles resultados que serían audición normal, y en ese caso, aquí ya estamos hablando pues de unas pruebas de diagnóstico, entonces ya vamos a determinar que tenemos o una audición normal y que la conducta a seguir pues va a ser el control auditivo cada año, recordemos ideal hasta los 12 años, pero también podemos encontrar un diagnóstico de hipoacusia, como los tipos de hipoacusia que refirió Johanna en el esquema anterior. Y entonces aquí, pues, vamos a requerir exactamente lo mismo, un manejo con un equipo interdisciplinar, y pues en este equipo interdisciplinar entonces va a estar el otorrino, el otólogo, el pediatra, la audióloga, la fonoaudióloga, la psicóloga, todos los profesionales que, digamos, que hacen parte de este equipo para lograr la mejor intervención en este chiquito que ha sido detectado con pérdida auditiva, tanto para apoyar al niño como a la familia.
y realizar una rehabilitación y habilitación auditiva. Eso va a depender del manejo que se defina según el caso y continuar con el control audiológico. Independientemente de que ya tengamos un diagnóstico definido, podemos encontrar que hay pérdidas auditivas que pueden ser fluctuantes, que pueden variar o que pueden ser progresivas. Entonces es importante que cada año igual sigamos realizando los controles para definir si la pérdida que inicialmente se diagnosticó se mantiene o pueda que progresivamente descienda, y pues allí habrá que hacer ajustes si el niño es usuario de una ayuda auditiva a esa programación según los cambios que presente su perfil audiológico. Entonces, la tarea de ustedes como papás, si no lo han hecho, es realizar la valoración auditiva de sus niños. Para quienes nos acompañan el día de hoy, van a recibir un súper descuento en esta valoración si la quieren hacer de forma particular, así que espérense hasta el final para que puedan escuchar de qué se trata. Y bueno, y si mi hijo no pasa la evaluación, pues, ¿qué debo hacer? Es importante que primero guardemos la calma. De recibir este tipo de noticias es claro, pues, que no es una buena noticia, que causa ansiedad, tristeza, de pronto pues uno como papá se siente agobiado, pero es normal tener este tipo de sentimientos, y aquí nuestra recomendación es, lo primero, guardar la calma. No es una noticia fácil de recibir, como lo acabo de mencionar, y va a requerir primero de un tiempo para aceptarla, para comprenderla, y que usted pueda contar con el apoyo de su esposo, de su esposa, de sus familiares, de sus amigos, para posteriormente iniciar con la ruta de manejo que se va a requerir. Lo segundo es informarse. Muchas veces nos entregan resultados, nos entregan diagnósticos, nos entregan gráficas de estos exámenes y realmente no estamos comprendiendo cuál es el significado de estos exámenes y estos resultados. Entonces, lo primero es informarse con el especialista con el cual usted está realizando la consulta, cuál es este resultado, a qué se debe, por qué, hacer todas las preguntas que ustedes consideren necesarias para que puedan tener ustedes la claridad de cuál es el resultado y el paso a seguir con su chiquito. Buscar las ayudas necesarias. Vamos a encontrar que hay muchas opciones ahora para la pérdida auditiva. Hay ayudas como implantes cocleares, audífonos, aprendizaje, lengua de señas. O sea, hay una serie de alternativas. Lo importante es primero evaluar cada una de ellas, informarse y poder determinar con los profesionales cuál va a ser la mejor alternativa para su chiquito. Y seguir seguir las recomendaciones que nos den los profesionales y pues buscar las ayudas. También hay grupos de apoyo de otros papás de niños con pérdidas auditivas que nos pueden aportar mucha información con relación a este proceso que pues estamos pasando con nuestro hijo. Lo importante, Diana, es que hay solución y que lo ideal sería que empezáramos a quitar como todos estos tabúes que aún existen alrededor de la pérdida auditiva y que pasaba de pronto un tiempo atrás con las personas que tenían que usar las gafas, que ya hoy en día de hecho eso ya no existe y las personas buscan incluso los marcos más llamativos de diferentes colores. De colores. Hacia allá queremos apuntarle también con el uso de los dispositivos médicos auditivos. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos cuidar la audición? Porque pues ya hemos visto las implicaciones que causa la pérdida auditiva, cómo la podemos evaluar, pero también tenemos que tener en cuenta que está también en nuestras manos nuestro cuidado auditivo y el cuidado auditivo de nuestros hijos. Entonces, pues en ese sentido hay unas conductas protectoras que que son unas actitudes preventivas de lo que yo puedo hacer para prevenir alguna alteración en la audición. Entonces, pues durante el embarazo, como lo hemos mencionado, es importante prevenir el contacto con otras personas que estén presentando enfermedades eruptivas como las que mencionamos, que se realicen los controles prenatales, evitar en la medida de lo posible el uso de medicamentos ototóxicos,
Obviamente hay situaciones que lo requieren y pues allí es prioridad usar el medicamento, pero en la medida de lo posible, pues consultar con el médico, identificar y tener claridad si ese medicamento pues puede generar algún daño auditivo. También evitar el consumo de alcohol, cigarrillo y pues otras sustancias, como lo sabemos durante el embarazo, pues también nos puede afectar el feto. Y en el momento del nacimiento, pues también es importante tener en cuenta que si se presentó alguna complicación de las que mencionamos, hay que tenerlo en cuenta y señalárselo al profesional, al pediatra, al audiólogo cuando estemos en los controles, para que eso se tenga en cuenta al momento de la valoración. También los antecedentes familiares y personales que pueden estar relacionados con pérdidas auditivas y pues, como lo hemos mencionado, ideal que se realice el tamizaje auditivo neonatal en el primer mes de nacido como máximo. Durante la lactancia es importante que las mamás tengan en cuenta que mientras lactan deben hacerlo en una posición semisentado para evitar que de pronto los restos de leche que salen se vayan directamente al oído, lo que puede ocasionar procesos infecciosos, que hay que evitar la utilización de pronto de chupos que suelen ponerle a los niños como entretenedores y demás, porque eso también puede ocasionar en muchos de los bebés reflujos, broncoaspiración, incluso otitis media, que también pues nos puede afectar la audición. Importante, como lo mencionaba Diana hace un rato, todo lo que es la vacunación oportuna al bebé de acuerdo al esquema correspondiente. Y durante el desarrollo y a lo largo de la vida es importante tener en cuenta y evitar utilizar remedios caseros como la leche materna, que no, que me duele el oído, no, eso aplique la leche materna, que eso sirve, no, eso hay que evitarlo. El limón. Exacto, que el limón, que Cero el limón. ajo, que la orina del bebé, que perfume, no. En caso de que haya dolor, hay que asistir al profesional indicado. Hay personas que cuando les ingresa agua al oído suelen generar golpes en la cabeza o saltar en un solo pie. Eso realmente no es recomendable, de hecho es algo invasivo, entonces no hacerlo. Hay que evitar bañarse en aguas contaminadas. Yo sé que aquí, pues a veces vamos a piscinas o vamos a ríos pues el agua se puede ver muy limpia, pero a veces no lo es tanto, entonces allí el consejo es utilizar banditas de neopreno o protectores auditivos hechos a medida, sobre todo en los niños que en los primeros 5 años son súper propensos a generar otitis por aguas contaminadas. Hay que evitar realizar inadecuadas limpiezas de oído, como lo mencionábamos también hace un rato. Entonces el uso del copito, que la gente cree que limpia, que porque sale amarillito, en realidad el copito lo que hace es resecarnos la piel del conducto por lo seco que es, introducir más la cera y adicional a eso corremos el riesgo de generar una perforación timpánica que no solamente nos va a afectar auditivamente, sino que hasta podemos quedar con un vértigo y demás. Dime. No, allí quería como complementar que tengamos en cuenta que es normal que el oído tenga cera, o sea, es un mecanismo de protección del oído, entonces es normal que el oído tenga cierta cantidad de cera y por lo tanto él también cumple la función de producirla y de expulsarla. El problema está cuando se genera un tapón de cerumen y pues allí sí nos va a tener otras afectaciones. Entonces, por eso pues no se debe introducir el copito, sino que uno solo limpia el inicio del canal auditivo por fuera y con el copito pues sí me puedo limpiar las curvaturas de la oreja o detrás de la oreja pues para mantenerla aseada. Sin embargo, esta limpieza, como tú lo indicas del copito para usarlo por fuera, la recomendación también es hacerlo de pronto humedeciéndolo un poquito con un aceite mineral, porque como les indicaba inicialmente, el material del copito es muy seco, entonces a veces suele generar resequedad, es muy tosco, por decirlo de alguna forma, para la piel. Entonces, si lo podemos hacer humedecido con algún aceite mineral, muchísimo mejor. En el caso de los bebés, la limpieza, como le indicamos, solo por fuera y preferiblemente con pañito en las coyunturitas, en la parte de atrás y no más. ¿Listo? Y como recomendaciones así súper importantes para los niños, entonces realizar lo que es la estimulación y de eso pues aprovecho para hacer la cuña que la primera semana de marzo vamos a estar
realizando la charla que les hemos prometido desde noviembre, que hicimos por primera vez esta charla, y será sobre estimulación auditiva y también va a ser por etapas. Así que esperamos que estén pendientes de nuestras redes para que sepan la fecha y no se la pierdan. Y por último, y la mejor forma de cuidar la audición de nuestros niños y de hecho de nosotros los adultos también, es realizando la valoración auditiva. Así que a todos los que nos acompañaron, si no han hecho la valoración auditiva de los niños o si incluso ustedes como papás, como familiares quieren hacerse la valoración auditiva, no duden en contactarnos. Para quienes hayan asistido el día de hoy van a recibir el 15% de descuento en todos los procedimientos. Dianita. No, también reiterar la importancia del control auditivo cada año y obviamente según el caso, pues también realizarla antes según el proceso que esté presentando cada persona, pero cada año, no importa la edad, realizarnos el control auditivo. Y pues que estaremos muy atentas a realizar el live de estimulación auditiva, que como tú lo mencionaste, lo hemos prometido y pues estamos con esa gran deuda, porque es muy importante que sepan que así los bebés no hablen, no se escuchan y es muy importante estimularlos para que ellos posteriormente hablen y empiecen pues a adquirir ese lenguaje. Vale, claro que sí. Vamos a ver si hay algunas preguntas para resolver. Si tienen preguntas, el momento es ahora. Bueno, por aquí nos dice Carol Camelo, ¿qué tipo de ejercicio se puede hacer para mejorar la audición de mi hija que tiene un mes de nacida? Bueno, Carol, ¿lo respondes tú? ¿Lo respondo yo? Pues respóndele tú, pero pues solo quería como decir que eso hace parte pues de lo que vamos a conversar en la próxima sesión. Claro que sí, eso hará parte de nuestra charla del mes de marzo, que te invitamos a que no te la pierdas. Sin embargo, pues para que tengas en cuenta estimulación auditiva con juguetes sonoros, música a una intensidad baja, ese tipo de cosas. Estimulación sonora también a diferentes lados para asegurarnos de que haga seguimientos auditivos. Allí también muy importante que todo lo que realicen ustedes con sus chiquitos y estoy hablando de los bebés, hablarles cuando los estén bañando, los estén vistiendo, y les mencionando cada una de sus partes del cuerpo, el traje que le van a colocar, esta es tu camiseta, estas son tus medias, a medida que van haciendo toda esa, pues nombrando cada una de esas partes, obviamente irla señalando o tocando. Bueno, Lina Gamboa por acá nos dice, ¿a qué edad los niños dejan de ser tan sensibles auditivamente? Bueno, Linita, resulta que es que nosotros decimos que o tomamos como edad auditiva en infantes como hasta los 5 años, ¿sí? Y podemos decir que hasta ahí digamos que se hace como todo ese proceso de mielinización y demás. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de un niño a otro. Y ya tendríamos que entrar a mirar si de pronto esa sensibilidad a la que tú te refieres es una sensibilidad diferente de pronto a los sonidos de alta intensidad y ese tipo de cosas, que podría ser otro tipo de situaciones. Y que hay personas que presentan este tipo de alteración, de presentar esta hipersensibilidad a sonidos de alta frecuencia. Entonces, habría que sí valorar si se debe o no a una alteración auditiva o es algo propio del sistema, digamos, de la característica auditiva de la persona. Claro que sí. Valentina nos pregunta si quedará grabado. Bueno, Valentina, la idea es que esto lo vamos a editar y lo vamos a subir al canal de YouTube de Oídos, Cuidado y Salud Auditiva, así que te invito para que vayas y nos sigas en YouTube para que puedas ver toda la información que tenemos allí y esta grabación cuando la subamos. María Margarita nos pregunta, ¿a un neonato en UCI cuál es el tiempo recomendado para realizar el tamizaje? Bueno, aquí hay varias cosas y podría ser algo controversial, porque se supone que un niño en la unidad de recién nacidos no debería tamizarse, ¿sí? Por varias razones. Uno, por el ruido que de pronto puede haber en el sitio, por los artefactos que se pueden generar con el equipo. Y dos, porque si el niño está en la unidad de recién nacidos o de cuidado intensivo es por una condición médica. Esa condición médica puede cambiar y puede darnos unos falsos positivos o unos falsos negativos.
Entonces, lo ideal es que el niño se tamice mejor después de que ya le vayan a dar de alta o esté cercano al alta de la unidad de recién nacidos. Obviamente ahorita, pues con toda esta implementación y demás, cada institución tiene un protocolo diferente y pues va a variar, depende del protocolo que tenga cada institución. Pero en lo Sí. posible procuramos que esté más cercano al alta del niño y cuando ya, pues por lo general, de pronto no tenga ventilación y demás. Sí, eso quería mencionarte, que es importante tener en cuenta que el protocolo puede variar según la institución. Entonces, para que, pues aquí estamos dando una información general, pero que esto puede variar según el protocolo de la institución. Lo importante es que antes de que el niño se dé de alta, se realice el Que vaya tamizaje, tamizado. que se vaya a tamizar. Vale. En cuanto al peso, María, lo que te podemos decir es que lo ideal es que también pues depende del protocolo que tenga cada institución, pero por pensando en desarrollo y demás, debe tener como mínimo 32 semanas y debe estar de 1800 gramos hacia arriba. Menor, realmente incluso hasta por las condiciones del conducto auditivo, no sería ideal tamizarlo aún. Acá, bueno, Jacqueline nos felicita, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, acá Paula Andrea Martínez nos dice, yo le hice el tamizaje a mi bebé a los 3 meses, se lo tengo que hacer otra vez, ella tiene 5 meses, gracias doctoras. Bueno, Paula, pues si tu bebé se lo hiciste a los 3 meses y salió bien, realmente no, tienes que simplemente estar atenta a las señales como por ejemplo si no atiende al llamado por tu voz, si no hace seguimientos auditivos, si notas que de pronto en relación a niños de su misma edad está más quedadita, eso serían señales de consulta. Si el examen salió bien, tienes que hacerle su control auditivo al año, ¿listo? Y después de ahí cada año hasta que termine su etapa escolar por lo menos. Ahí es muy importante tener en cuenta que generalmente pues pasa que nos hacen el tamizaje y pues no volvemos a hacer una valoración sino hasta el momento que el niño ingresa al jardín, es decir, como aproximadamente a los 2, 3 años. Y en ese caso, pues sí es importante, como lo hemos venido mencionando, que al año se haga el primer examen y así a los 2 años, 3 años. No esperarnos a que recordemos hacer el examen cuando nos lo solicitan por el ingreso al jardín o a la institución escolar. Entonces, si pasó el tamizaje, estar atentos a las señales, pero cuando cumpla el año, saber que debemos realizar un examen de control auditivo. Claro que sí, además porque recuerden que la audición es un sentido que puede cambiar de un momento para otro, de un momento para otro. Entonces, por eso es importante y sobre todo en ellos que están en proceso de aprendizaje, hacer estos seguimientos. Bueno, Viviana nos pregunta, hola, buenas tardes, tengo bebés severa profunda, ¿qué es mejor, el implante o los aparatos auditivos? Bueno, pues eso depende de el examen completo audiológico que se le haya hecho a tus niños. Tendríamos que ver no solamente cómo está la pérdida auditiva, sino cómo está su discriminación y muchos otros factores para poder determinar cuál es la mejor ayuda para tus niños. Entonces, no solamente con ese diagnóstico de hipoacusia podríamos indicarte qué es lo mejor es hacer los exámenes completos y a raíz de esos estudios completos determinar cuál es el camino a seguir. De todas formas, bueno, no alcancé a escuchar bien la pregunta, pero ¿qué edad tienen No los...? dice la edad y adicional a Okay. eso, solo dice que tienen hipoacusia severa profunda y pregunta si es mejor el implante que el audífono. Ok, Entonces, solo quería mencionar, pues porque no tenemos mucha información en la pregunta, que independientemente de si finalmente se decide implante coclear, inicialmente los niños inician estimulación auditiva con audífonos y posteriormente pues se realiza el procedimiento del implante. Entonces, lo importante es que inicie estimulación auditiva lo antes posible, independientemente si vas a usar finalmente un implante coclear o a ser usuario de audífonos. yo meto la cucharada ahí. Lo más importante es el diagnóstico oportuno. Ah, pero es que ya estábamos hablando de la intervención y la pregunta. Pero de acuerdo, lo más Bueno, importante es el diagnóstico. es un bebé de 1 año. Bueno, entonces primero estamos, digamos que dentro de un tiempo pues no tan avanzado y si ya está diagnosticado con hipoacusia severa, me imagino que ya está en el manejo con todo el equipo interdisciplinario que es el que va a determinar
cuál es la ayuda más idónea para tu bebé. Como decía mi colega hace un momento, normalmente en estos chiquitos, cuando se hace todo lo que es el proceso de diagnóstico, se inicia el proceso de estimulación con los audífonos hacia el sexto mes y si se va a implantar ya se determinará hacia qué época se irá a hacer esta implantación. Sin embargo, recuerda que el éxito de la ayuda que sea implante o sea audífono también va a estar dado por el juicio que tú tengas, por asistir a las terapias de habilitación o rehabilitación auditiva, ¿listo? Sí, no solo es el dispositivo. Exactamente. Bueno, parece que no hay más preguntas, Dianita, entonces no sé si tú quieres aportarnos algo más. No, pues ante todo darle las gracias a los papás y las mamás que nos acompañaron el día de hoy, que estamos, no sé, aquí virtualmente con las puertas, las pantallas, los micrófonos y las cámaras abiertas para todas las preguntas que quieran realizarnos a partir de este live que pueden volver a escuchar en el canal de YouTube de Oídos. Que si tienen algún tema de interés, también nos lo pueden compartir para nosotros abordarlo en un live posteriormente. Y también gracias a ti por la invitación y bueno, no, dichosa de estar acá y pues lo importante es poder compartir con ustedes la información y que aprendamos en estos espacios. Que sigan las recomendaciones. Entonces, si no se les olvide, para quienes nos acompañaron, que deseen realizar valoración auditiva, ya sea de los niños o de ustedes mismos o de sus familiares, sus abuelitos y demás, estaremos con el 15% de descuento para quienes nos indiquen que asistieron a esta charla. ¿En dónde nos pueden contactar? Por nuestras redes sociales de oídos.com.co, por nuestra página web www.oidos.com.co o a nuestro WhatsApp o nuestra línea telefónica 321-379-9665. Así que muy juiciosos, muchas gracias por la compañía. Dime, también en el Instagram nos pueden encontrar a cada una, tanto el Instagram de Oídos como de audióloga Joana Ramírez y de audióloga Diana Irurita. Y claro, que pues estaremos atentas a realizar sus valoraciones en Bogotá o en Cali. Claro que sí, muchas gracias, Danita, muchas gracias a todos por la compañía y a todos los que vean este live después. Gracias, chao. Gracias, chao, feliz noche.